tu presencia, Padre amante, invocamos. Tu presencia, Padre amante, invocamos. Reverentes, nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. Tu presencia, Padre amante, invocamos. Reverentes, nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. Nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad. Hoy descienda a este lugar. Hace años escuché que Jesús volverá. Con gozo acepté esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está.
odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Hola queridos amigos y hermanos, es un privilegio saludarles en esta semana que lleva por título En tu presencia. En este primer mensaje que quiero compartir con ustedes en estas horas de la noche, me quiero dirigir a la palabra para escudriñarla. El mensaje de esta noche lleva por título Una carta de amor. En el tiempo más o menos del siglo XVIII, siglo XIX, hubo un gran escritor en Inglaterra, aunque era de origen escocés, Walter Scott. Y cuando él llegó a su momento de morir, había mucha gente allí reunida y él había escrito muchos libros, había llenado muchas bibliotecas. Y en ese instante él dijo, tráenme el libro. Uno de los que estaba allí, pues, se preguntó cuál libro de tantos que él ha escrito, cuál libro es el que él quiere. Así que le dijo, señor Scott, ¿cuál libro? Y él le dijo, en estos momentos solamente hay un libro que hace la diferencia. Tráeme la Biblia. La Biblia marca la diferencia. La Biblia es un libro impresionante. Quizás usted tenga una Biblia. Y si no tiene una Biblia, es necesario que usted pueda conseguir una Biblia. ¿Qué base tenemos nosotros para afirmar que ese libro es la palabra de Dios? Los cristianos, los predicadores, hablamos de la Biblia y decimos que es la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es palabra de Dios? ¿Qué base tenemos nosotros para afirmar tal cosa? El texto para el mensaje de esta noche es el que está en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículos 8 al versículo 10. Y allí la palabra de Dios nos recuerda y dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Esa es la frase que aparece en la Escritura. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ese tal vez es uno de los pasajes más tristes que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, porque está mostrando el comienzo de la tragedia humana. Está mostrando una realidad. Dios había creado al hombre a su imagen. Dios había creado al hombre para disfrutar de este planeta. Dios había creado a Adán y a Eva para que vivieran por la eternidad. También para que ellos desarrollaran y establecieran una comunión permanente y constante con Dios. Pero parece que el hombre no entendió el propósito con el que Dios le había creado. El pasaje bíblico comienza expresando la tragedia de la raza humana.
una tragedia terrible, una tragedia de temor, de angustia. Pero también la Sagrada Escritura comienza mostrando al enemigo de Dios, a Satanás, que se ha colocado entre el Creador y la criatura, sembrando la duda, sembrando la desconfianza. Cuando Dios creó al hombre, conversaba con sus hijos cara a cara, compartía con ellos, disfrutaba con ellos, estaba con ellos, venía a visitarlos, podía abrazarlos, podría besarlos, estaba con ellos, le daba la mano. Era una relación muy estrecha la que Dios tenía con Adán y Eva. Así que ese Padre celestial, el Padre de la criatura humana, venía y compartía con ellos. Y el texto bíblico dice que cuando Dios visitó el jardín aquella tarde, el Hijo, esos primeros seres humanos que Dios había creado, que en otros tiempos corrían a abrazar a Dios, que en otros tiempos corrían a tener un encuentro con Él, aquella tarde ellos no corrieron a los abrazos, no corrieron a buscar a Dios, sino que ellos se escondieron, tuvieron miedo, se escondieron de la presencia del Padre, se escondieron de la presencia de Dios. Esa es la tragedia del pecado. Queridos amigos, Dios nos creó para que nosotros viviésemos una vida de compañerismo. Dios colocó en nosotros ese elemento maravilloso para compartir, para alegrarnos, para disfrutar, para que viviéramos cada día con Él. Nuestro hogar no puede estar cayéndose a pedazos, nuestro hogar no puede estar destruyéndose porque está allí faltando la presencia, lo más importante, la presencia de Dios. Este mundo está así como está, déjenme decírselo, porque la presencia de Dios no está en los gobiernos. La presencia de Dios no está en los hogares. La presencia de Dios no está en las empresas. La presencia de Dios no acompaña al ser humano. La gente se levanta, corre, trabaja, hace una cosa, hace otra cosa, pero no invitan la presencia de Dios, no cuentan con la presencia de Dios en sus vidas. No estaríamos atormentados nosotros por el complejo de la vida, de la culpabilidad, de unos sentimientos rotos, de unos hogares destruidos, de una sociedad destruida, si los seres humanos tuviesen todos los días un contacto con la presencia de Dios. No andaríamos por la vida sintiendo que nadie nos ama, que no hay amor en la humanidad, que las cosas nos salen bien. Si nosotros nos diésemos la oportunidad diariamente de contar con la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Saben? No tendríamos ganas de llorar, no sentiríamos angustia en el corazón, no estaríamos afligidos, atormentados, si el ser humano se diese la oportunidad de sentir la presencia y de invitar la presencia de Dios en sus vidas. Oiga, pero el enemigo separó al hombre de Dios. El enemigo metió ese problema terrible del pecado en la raza humana y a partir de ese momento hasta el día de hoy, el ser humano ha estado separado de Dios. Y el ser humano vive separado de Dios. Y ese día cuando el Padre visita el jardín del Edén y corre a buscar a Adán y a Eva, está emocionado, viene a buscarlos, pero ellos ahora se esconden. Lo mismo sucede hoy, Dios está buscando al ser humano y el ser humano ¿qué hace? Esconderse. Se esconde tras las cosas del mundo, se esconde en los vicios, se esconde en su pensamiento, en la mentira. Y el ser humano no quiere encontrarse con Dios. Vive escondido, vive lejos de Dios y a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, el hombre pasa solamente a escuchar un poquito la voz de Dios, pero no disfruta de la presencia de Dios. Y yo quiero decirles que el propósito de esta semana es que podamos nosotros descubrir, sentir e invitar la presencia de Dios a nuestras vidas. Que empecemos nosotros a escuchar la voz de Dios en nuestra vida cristiana. Que podamos nosotros escuchar, Dios tiene una solución para la raza humana. Dios tiene una solución para tu vida. Dios tiene una solución para tus problemas, para tus angustias. Fue por eso que Dios tuvo que hacer algo interesante. Él eligió a determinados hombres que vivían
en esta tierra para que desarrollaran una experiencia maravillosa. Y en esa oportunidad Él eligió a un hombre y una mujer, a Adán y a Eva. Los creó a su imagen y a semejanza y colocó en ellos una cantidad de virtudes, los hizo perfectos. Los colocó allí para que ellos desarrollasen una valiosa experiencia de encuentro con Dios. Pero cuando ellos caen en el pecado, cuando ellos se apartan de la gloria de Dios, Dios no los abandona. Dios viene y entabla con ellos una nueva relación, pero ya no puede estar con ellos cara a cara porque la condición del hombre ahora es de pecado. Así que ahora hay un elemento que separa a Dios del ser humano. Ya nosotros no podemos disfrutar cara a cara. Si Dios apareciese en este momento sobre el planeta Tierra, millones que no han pedido perdón por sus vidas morirían. Pero ahí está Dios escogiendo a hombres y mujeres a lo largo de la historia para darles unos mensajes. Dios está escogiendo hombres santos de Dios para que escribieran en la palabra. Y entonces ahora nosotros tenemos una evidencia que es la palabra de Dios. Y Dios ha dado mensajes claros a lo largo de la historia para que el ser humano escuche. El plan de Dios a través de la palabra, el plan de Dios a través de las Sagradas Escrituras es que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, pero más allá es que podamos escuchar a Dios. Que ese fue el problema en el jardín del Edén. Los seres humanos dejaron de escuchar a Dios, dejaron de tener la presencia de Dios en sus vidas y todo se volvió un caos. Hoy nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios para que nuestra vida, en ella desaparezca el caos y en nuestra vida empecemos a tener una seguridad, una confianza, nuestras vidas empiecen a tener un sentido diferente. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios existe a través de la experiencia de más o menos 40 hombres que Dios escoge y a ellos les da a través de sueños, a través de visiones, les revela y les inspira el mensaje de Dios para el planeta Tierra, el mensaje de Dios para la humanidad. Ahora quizás usted diga, pero ¿yo por qué tengo que creer en la palabra de Dios? ¿Por qué yo tengo que aceptar lo que escribió Moisés, lo que escribió David, lo que escribió Samuel, lo que escribió Pablo? ¿Por qué yo debo aceptar la palabra de Dios? ¿Será que no era simplemente un grupo de personas que vivieron sobre el planeta Tierra y ya? Y entonces esas personas pues allí se inventaron unas historias. ¿Qué pruebas? Es quizás la pregunta. ¿Qué pruebas o qué argumentos podemos nosotros tener para creer que lo que está escrito en 66 libros, en más de 34,000 versículos que están allí registrados, es palabra de Dios, que realmente es un mensaje del Creador del universo para la raza humana? ¿Qué evidencias tenemos? La primera evidencia es la interna, las evidencias internas. El primer argumento que tengo es la declaración de lo que esos mismos hombres escribieron. Esos 40 hombres dejaron registrados una cantidad de mensajes, de pensamientos, de promesas, pero todo ello es la voz de Dios. Todo lo que ellos escribieron es un mensaje de Dios para el ser humano, es un mensaje de Dios para usted, es un mensaje de Dios para mí. Ahora, cada vez que ellos comienzan a escribir, dicen, la palabra de Dios que vino al profeta Isaías o que vino al profeta Jeremías. Ellos afirman que hablaron porque fueron inspirados por Dios. Ninguno de ellos, de los 40 autores, hablan de su experiencia. Esta es mi experiencia. Ellos reafirman que lo que ellos escribieron es palabra de Dios, es un mensaje de Dios. Y hay una cosa increíble, y es que el mensaje de los 40 hombres o mujeres que participaron de la escritura de la Biblia, en ellos hay una unidad. Aunque no vivieron ni estuvieron juntos, hoy, por ejemplo, usted le pide a alguien que escriba un pensamiento sobre algo y reúne un grupo de personas y les dice escriban sobre el mismo pensamiento. Y aunque ellos se pongan de acuerdo, vamos a escribir, cuando usted lee va a encontrar diferencias. Pero cuando usted lea la Biblia, usted encuentra en el mensaje unidad. Usted encuentra en el mensaje algo maravilloso que ha sido inspirado y revelado, y ellos lo afirman de esa manera. El apóstol Pablo en la epístola a Timoteo,
En la segunda carta, en el versículo 16 del capítulo 3, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ningún profeta ni ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esa es la primera evidencia, lo que ellos están escribiendo. Ellos no están diciendo, esto es mi pensamiento, esto es mi concepto, yo creo que las cosas se deben de hacer de esta manera o se deben hacer de esta otra manera. Ellos están afirmando que todo ha sido inspirado, que todo ha sido revelado, que todo tiene un propósito. Y esto no es el único motivo que me lleva a aceptar la palabra de Dios, aunque con esa primera evidencia interna es más que suficiente. Vamos a mirar otras evidencias y una de ellas es la evidencia de lo científico, la evidencia científica. Este sería el segundo argumento por el que nosotros podemos llegar a creer. Es el argumento de la ciencia. La ciencia prueba que este libro es la palabra de Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo puede ser eso cierto? Preste atención. Durante años, la ciencia creyó que la tierra era plana, que cuando los hombres marineros tomaban sus embarcaciones y empezaban a recorrer, lo más peligroso era que iban a llegar a una línea y había un gran precipicio porque la tierra era plana. Y ellos creían eso y lo creyeron durante siglos. Ellos creyeron eso, creían de esa manera. Antes de que el famoso descubridor de América, famoso Cristóbal Colón, llegase a entender que la Tierra era redonda y que se podía darle la vuelta al planeta Tierra, la ciencia decía que era plana. ¿Y sabe lo que la Biblia decía con respecto al tamaño, a la forma de la Tierra? El profeta Isaías, él menciona en Isaías capítulo 40, versículo 22, él dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. El profeta está diciendo que la tierra es redonda, pero no fue algo que se inventó el profeta Isaías. Es algo que había sido inspirado y revelado por Dios. Él dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ya el profeta estaba hablándonos de esa seguridad que la tierra era redonda. La Biblia decía que la tierra era redonda y la ciencia afirma hoy que la tierra es redonda. Pero ya la Biblia lo había dicho, porque es que el que escribió la Biblia fue inspirado y revelado por Dios. Pero el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América, le probó al mundo entero que la tierra era redonda. La Biblia tenía razón, pero miremos otro hecho de una evidencia externa que la Biblia es palabra de Dios. Durante años la ciencia decía que la tierra era sustentada sobre columnas. No solo decían que era plana, sino que para sostener la tierra en medio del espacio se necesitaban unas grandes columnas. Otros afirmaban que era sostenida por el famoso Hércules de la mitología y también estaban equivocados los que creían que la tierra era sostenida por una tortuga. Había otros y había tantas ideas de hombres y de mujeres a lo largo de cientos y miles de años que creían de esa manera. Muchos de ellos nunca habían leído la Biblia, muchos de ellos no creían y que cuando habían terremotos cada vez era que la tortuga daba un paso y entonces venía el movimiento telúrico. Pero la Biblia ya estaba escrita y en el libro de Job, la experiencia maravillosa del libro de Job en el capítulo 26, el versículo 7 dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. La Biblia tenía razón una vez más, la tierra estaba suspendida en la nada. La tierra está suspendida en el universo de una manera increíble. Dios colocó la tierra allí suspendida, ya lo había revelado. Saben, el libro de Job es el primer libro que se escribe de la Biblia. Y es un libro de ciencia, de conocimiento. Es un libro profundo en el conocimiento. Pero hay una tercera evidencia y son las profecías. La Biblia es un libro de profecía. Y podemos decir que las profecías bíblicas se han cumplido.
que las profecías se están cumpliendo y que prácticamente nosotros nos da una seguridad cuando nosotros miramos el cumplimiento profético. Los seres humanos hoy tienen muchas teorías relacionadas con el fin del mundo y hay muchas películas en el cine que hablan del fin del mundo. Teorías relacionadas con el fin. Estas son las que creen en una explosión demográfica, que llegará un momento en el que la producción no será suficiente para alimentar a toda la población del planeta Tierra y entonces el planeta Tierra va a llegar a un hambre total y va a morir. Los hombres tendrán que devorarse unos a otros para poder sobrevivir. Son teorías que los hombres están levantando. Otros creen que el mundo terminará a causa de la contaminación, que el hombre no podrá cuidar el planeta en el que vive. Entonces, como todos los días lo contaminamos, todos los días lo envenenamos, la atmósfera, la tierra, el agua, de esa manera el mundo traerá un caos total y terminará también. Pero hay otra clase de personas que creen que el mundo va a terminar con la Tercera Guerra Mundial porque va a aparecer allí la potencia de las naciones con las grandes bombas atómicas, nucleares, una guerra nuclear, y otros le prestan atención al espacio. Otros andan mirando el espacio y piensan que el fin llegará cuando algo choque contra la Tierra. Por allá en el año de 1997-98 se hizo una película y esa película hablaba de un gran asteroide que visitaría la Tierra, un gran meteorito que llegaría a la Tierra y destruiría el planeta Tierra. Bueno, cada ser humano tiene su propia idea de cómo será el fin del mundo y tiene su reacción acerca del fin del mundo. Ante todas estas opiniones que en el mundo hoy encontramos, déjenme decirles que no temo al futuro. Miro al futuro con seguridad, porque cuando leo la palabra de Dios, no me da miedo, sino que me da seguridad del plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. No me da miedo la contaminación, no me da miedo la bomba atómica, la bomba nuclear, no me asusta el hambre que pueda venir cuando la población crezca demasiado. No temo al futuro porque tengo la palabra de Dios. Y cuando la ciencia decía que la Tierra era plana, la Biblia afirmaba que era redonda. Y el tiempo probó que la Biblia tenía la razón, que la Biblia tenía la verdad. Cuando la ciencia decía que la Tierra estaba sostenida por algo, la Biblia decía que estaba suspendida en el espacio. Y la Biblia tenía la razón. ¿Por qué debería preocuparme por el futuro si cuando leo la Biblia, cuando miro en ella, me da la seguridad y me describe la historia del mundo del principio al fin? Hoy, por ejemplo, un país puede querer dominar a otra nación y establecer un imperio universal, pero la Biblia dice que eso no sucederá. La palabra de Dios muestra la manera en que los imperios gobernaron el planeta Tierra. Un día le dio el sueño al rey Nabucodonosor y Daniel le interpretó el sueño. Una estatua donde la cabeza era de oro, los pechos de plata, el vientre y parte de los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Cada uno de ellos representaba un reino. Y cuando miramos la historia encontramos que Babilonia pasó, que luego vinieron los medos y los persas y pasaron. Llegó el imperio grande de los griegos y pasó, pues apareció el imperio romano y finalmente el imperio romano pasó a la historia. Ahora el planeta se dividió en naciones fuertes y en naciones débiles. No importa si hay alguno que quiera hoy dominar, la Biblia me da seguridad que no serán las huelgas, no serán las luchas del capitalismo, no serán la lucha del trabajo lo que va a finalizar con el planeta Tierra. No, todo está profetizado en la Biblia. Así que la tercera evidencia que encontramos como argumento para creer en la Biblia es el cumplimiento profético de las partes maravillosas de Daniel, de Apocalipsis y cada una de las profecías que encontramos en la Sagrada Escritura. Estas profecías
estaban allí escritas. Esos hombres las registraron. Esos hombres dieron la evidencia que Dios tiene un proyecto, que Dios tiene un plan para el planeta Tierra. Allí estaban profetizadas también las grandes pestes como el SIDA. No es algo novedoso. Hasta eso está profetizado en la Biblia. Las epidemias, el Señor dice, en el tiempo del fin habría grandes pestes, epidemias que van a dañar el planeta Tierra. Está profetizado. Ahí podemos colocar esta pandemia del coronavirus y de otras que vendrán. Está allí profetizado. Quizás usted quiera conocer más detalles. Consígase una Biblia. Comience a leerla. Comience a estudiar la Biblia. Pues cuando usted lee la Biblia, Dios te está hablando. Dios te está dando un mensaje. Dios te está diciendo qué pasó, qué está pasando y lo que viene. Pero el motivo más grande por el que acepto la Biblia como palabra de Dios es porque cuando una persona lee la Biblia, ocurren milagros en la vida de esa persona. Es transformada. Viene un poder increíble para transformar. Usted puede leer cualquier libro y le puede producir inspiración, motivación, le dan muchas ganas de hacer cosas, puede conseguir información, conocimientos, teorías, pero cuando usted saca tiempo para leer la Biblia, empieza usted a sentir y a descubrir en su vida algo diferente, porque empieza un poder transformador. Dios empieza a transformar al ser humano. Dios empieza a obrar en la vida del ser humano. Dios empieza a hacer milagros, porque usted empieza a escuchar y Dios empieza a obrar. Porque usted empieza a conocer y Dios empieza a transformar. Dios es el que habla cuando usted lee la Biblia. Cuando usted, por ejemplo, abre cualquiera de los capítulos o un salmo, usted lee un salmo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando usted lee el Salmo 23, esos lindos versículos, es Dios el que le está hablando. Y Dios le está diciendo que Él es el único pastor. Y Dios le está diciendo que tenga confianza, que no tenga temor si aún se encuentra en el valle de la muerte, que tenga seguridad, porque Dios está con usted, porque Dios tiene un plan para su vida. Cuando usted abre la Biblia, usted encuentra seguridad, usted encuentra fortaleza, usted no siente temor. ¿Por qué los hombres en el planeta Tierra tienen tanto temor? Porque el ser humano no está escuchando la voz de Dios, no tiene la presencia de Dios en su vida, no está dedicando tiempo para escudriñar, para sacar el espacio de su vida, para conocer el amor de Dios, para conocer el plan de salvación, para conocer todo lo que Dios hace en el ser humano. ¿A dónde podré huir? Dice la Escritura. El Salmo 139, si subiere a los cielos, allí estás tú. Si estoy en el Seol, y si hiciera mi estrado, he aquí que tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me seguirás. Tu mano me asirá tu diestra. Usted puede creer que va a huir de Dios. Usted puede creer que puede vivir sin Dios, pero lo único que usted ocasionará en su vida, traerá a su vida, es dolor, miseria, tristeza, problemas, angustias. Cuando usted empieza a escuchar la voz de Dios, usted va a tener la presencia de Dios en su vida. Usted va a tener la presencia de Dios para tomar decisiones correctas. Él lo va a alcanzar y lo va a transformar. Dios tiene un poder transformador y la Biblia es para mí el mayor argumento del origen divino. Mi amigo, ese libro más que la palabra de Dios es una declaración, es como una carta de amor de Dios por nosotros los seres humanos. Cuando por ejemplo usted lee Isaías 53,
Allí claramente dice quién va a creer este anuncio, sobre quién se va a revelar el brazo de Jehová. Crecerá como raíz en tierra seca, no tendrá belleza ni apariencia para que lo deseen. Varón de dolores, experimentado. Pero luego sigue diciendo, mas sin embargo cargó Jehová el pecado de todos nosotros. Y cuando usted empieza a leer, descubre en la palabra de Dios a un Dios que lo ama, a un Dios que tiene un plan para su vida. En este momento, aunque nosotros no podamos ver a Dios, Dios está cerca de nosotros. En este momento Dios está ahí. La presencia de Dios solamente está esperando que tú le des la oportunidad para que Dios pueda llegar y entrar. Él conoce la historia de nuestra vida. Él sabe lo que usted está sufriendo. Él sabe cuáles son sus heridas. Él sabe qué es lo que a usted le atormenta. Él conoce el complejo de culpabilidad que hay en su vida. Dios conoce su problema familiar. Dios conoce su angustia. Dios conoce su problema financiero. Dios conoce el problema de salud que hay en tu familia o que hay en tu vida. Él sabe si usted le teme al futuro. Él sabe si usted le teme a la muerte. Él sabe si usted se siente solo en esta vida. Pero Dios está esperando que usted le dé la oportunidad y que usted pueda escuchar la voz de Él a través de la palabra. Que usted pueda sentir la presencia de Dios en su corazón y en su vida. Hay momentos en los que usted no sabe a dónde ir. Hay momentos en los que usted no sabe qué sentir. Usted se siente indefenso, se siente atado, incapaz, triste, no sabe qué hacer. Hay momentos en los que nos cuesta aún levantarnos de la cama, no sabe cómo seguir, cree que Dios es indiferente, cree que Dios no está pendiente de usted, cree que Dios no lo escucha, cree que Dios no lo atiende. Muchas veces quizás te sientas de esa manera. El ser humano tiene fascinación por lo desconocido. Si alguien nos prohíbe hacer algo, es lo que queremos hacer. Es propio de nuestra naturaleza. Y usted cree que Dios es indiferente a todo lo que le está sucediendo, pero déjeme decirle que no es así. Dios está pendiente de su vida. Dios conoce tu necesidad. Dios quiere hablar con usted. El problema es que el único medio que Dios tiene para hablarte es a través de las Sagradas Escrituras. El único medio que Dios tiene para darte un consejo es a través de la palabra de Dios. El único medio donde Dios quiere que tú sientas la presencia de Él es a través de las Sagradas Escrituras. Es una carta de amor y necesitas de la presencia de Dios. Necesitas de escudriñar a Dios. Necesitas conocer a Dios y ahí está la palabra de Dios. Ahí está Dios para hacer un efecto increíble en tu vida. La palabra de Dios cobra un sentido en nuestra vida cuando nosotros entendemos que es el mensaje de Dios para nosotros. Es una palabra santa, maravillosa. Es la palabra de Dios. Es la palabra que produce poder para transformar la vida. Dios quiere hablarte en esta semana, pero no solo quiere hablarte, quiere estar contigo en tu casa. Dios quiere estar acompañando tus decisiones. Dios quiere darte seguridad. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformarte. Y la palabra de Dios quiere empezar a hacer un eco en tu vida en esta semana. Así que la presencia de Dios está ahí cerca de tu vida. Dale la oportunidad a Jesús en esta hora, mi querido amigo, mi querido hermano, de abrir el corazón a Jesús. Dale la oportunidad a Dios para que Él llegue a tu vida, para que Él empiece a hacer algo maravilloso en tu corazón y en tu vida. Quiero orar por ti. Quiero orar porque Jesús está ahí a tu lado. El Espíritu Santo está ahí a tu lado. Y el Señor quiere hacer algo maravilloso en ti. Permíteme hacer una oración. Y ahí donde estás, acompáñame cerrando tus ojos para hablar con Dios. Padre Santo y maravilloso que estás en el cielo, bendice a mi amigo que está escuchando, que está viendo este mensaje, esta predicación. Derrama sobre él tu Santo Espíritu. Ayúdalo a entender lo grande y lo maravilloso que tú eres. Ayúdalo, Señor, a sentir la presencia y que él pueda vivir en tu presencia, pueda sentir el toque maravilloso del Maestro. Te lo entrego en tus manos de amor y que durante esta semana pueda sentir ese gozo celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga y te invitamos toda esta semana para que sigas con nosotros compartiendo. Cada noche estaremos hablando de cómo se debe vivir, cómo se debe disfrutar de la presencia de Dios. El Señor te bendiga. Tu presencia, Padre amante, invocar.